Hola, ¿cómo estás? ¿Con ganas de un nuevo proyecto tejeril? Te habla María Eugenia. Estoy haciendo estos tipos de videos para que tus tejidos sean creaciones tuyas. Quiero que te animes a diseñar tus propios trabajos. Si sos una persona novata en el crochet o incluso si tenés más experiencia en esta técnica. Hoy te voy a contar cómo hice este bolsito con la técnica de Free From Crochet, partiendo de unas muestras de tejido que tenía. En el video te estoy señalando las muestras. Son tres, una con forma circular, otra semicircular y la tercera con forma ovalada. Todo el proyecto está tejido con hilo rústico de algodón y en relieve le agregué un detalle. Usé de hilados LH o Eros en color rojo por la textura diferente que aporta al proyecto. Luego de varios intentos decidí que la muestra ovalada quede en el medio de las dos formas circulares para lograr un equilibrio en todo el tejido. En el video te estoy señalando cómo quedó conformado el comienzo del bolsito cuando uní las tres piezas centrales de este trabajo. Las tres muestras están unidas con medios puntos, los cuales tejí con el hilo de color amarillo y lo fui intercalando con el hilo de color naranja. Una vez que terminé de unir las piezas, determiné que el bolsito tuviera una forma rectangular. Pero para llegar a un rectángulo tenía que resolver estas cuatro esquinas que te estoy señalando. Si el video te está resultando interesante, déjame tu like. Si querés ver más videos sobre esta técnica, visita mi canal y suscríbete para no perderte los próximos videos que estaré subiendo. Bueno, como te dije, el desafío era convertir el trabajo en un rectángulo, para lo cual comencé a tejer en los cuatro ángulos. En esta imagen estás viendo las esquinas del bolsito. Para lograr completar los espacios que tenía, empecé a tejer varias vueltas de medio punto y punto alto, hasta completar estos espacios. Fíjate bien, también le tejí relieves en diferentes sectores. El fuelle del bolsito es otra muestra que tenía guardada. Sí, escuchaste bien. Es una tira larga, tejida en el mismo hilo de algodón rústico de todo el proyecto, en color rojo oscuro. Como esta tira estaba hecha para otro trabajo, resultó más larga que el contorno de este bolso, pero de igual forma la utilicé y resolví que lo que sobraba sería parte del diseño a modo de detalle. Fíjate, lo que estás viendo es cómo se ve este detalle en la parte posterior de la carterita. Le tejí en color amarillo un relieve que a su vez es el agarre que hice para que no quedara una tira suelta. Y resultó quedar muy bien. Bueno, es lo que me parece a mí. ¿Te gustó cómo quedó este adornito? Contame qué te parece en las descripciones del video. Te recuerdo darle like al video si aún no lo hiciste y te parece interesante. Te invito a pasear por mi canal Inspiración Free From Crochet para sumergirte en este maravilloso mundo del crochet libre. Y si sos una persona entusiasta del tejido crochet, suscríbete para estar al pendiente del próximo video. Ahora te voy a contar cómo resolví hacer la parte posterior del bolsito. Uní la tira que tenía a la parte frontal. Luego levanté los puntos y tejí puntos bajos en todas las vueltas, alternando los colores. Primero y después repetí la secuencia hasta terminarla. Mira cómo queda la combinación de colores. Son los mismos que utilicé para hacer todo este proyecto. En estas esquinas que te estoy señalando hice disminuciones en todas las vueltas, pero dejé un espacio central y lo completé con un scrumbling diseñado especialmente para que encaje en este lugar. Lo que te estoy mostrando es la solapa de la carterita para poder cerrarla. Levanté los puntos en la parte posterior y tejí puntos altos en color azul. Y para continuar con el diseño general de todo este trabajo,
le tejí relieves con el color amarillo. Le puse 3 botoncitos en color blanco para que combinen tan bien. Los ojales están tejidos en color azul y son simples cadenitas que se desprenden de los relieves. Los 3 están realizados de la misma manera. Si prestas atención al video, te das cuenta que tienen un buen seguro. Mira bien, te estoy mostrando cada detalle de los ojales. Y así queda la solapa en la parte de atrás. ¿Ves? Los ojales son simples cadenitas. De este lado levanté los puntos para tejer la solapa. Acá podés apreciar la combinación de los colores azul y amarillo sin el relieve. Así queda el interior del bolsito. A mí particularmente me gusta forrar este tipo de trabajos. Te voy a mostrar cómo forro esta carterita en un próximo video. Te invito a que veas estos videos que te dejo acá.